Ahora sí, vamos a dejar, bueno, la clase o la información que vamos a dar en realidad es sobre fitocannabinoides. Si bien el CBD, por eso le pusimos como clase de CBD, es el que más se conoce o el que más se promociona, conjunto con el THC, tetrahidrocannabinol, que es el más conocido tal vez dentro de los espacios del cannabis recreativo o el cannabis a nivel no tanto medicinal. Nosotros vamos a abordar lo que es el conocimiento y la información de todos los fitocannabinoides, es decir, del cannabis en su integralidad, ¿sí? Entonces, vamos primero a hacer un poquitito de historia, de saber qué es el cannabis o cómo tenemos el cannabis. Puede ser el cannabis o la cannabis, cualquiera de femenino o masculino lo podemos denominar a nuestra planta. Tenemos realmente informe empírico, es decir, texto de más de 3.000 y 5.000 años sobre el uso del cannabis, tanto en medicina ayurvédica, tanto en las medicinas orientales. Ya tenemos informe y texto sobre la utilización de la cannabis. Es una de las plantas, según Carbono 14, más antiguas que tenemos registro sobre la Tierra. Y sí, en donde tanto el uso en rituales como el uso medicinal está escrito, está documentado. De hecho, por ejemplo, en lo que son los escritos de la teoría de la medicina tradicional china, está la utilización de la cannabis. Tanto Paracelmo tiene la utilización de la cannabis dentro de lo que es sus escritos. En tanto las medicinas de pueblos originarios, célticos, orientales, indoamericanos, está la utilización de la cannabis tanto para rituales, para toda la parte espiritual, rituosa, como para lo que es el uso medicinal. Entonces, esto realmente tiene una antigüedad que nos supera a nosotros como cultura. Esta es una pictografía muy, muy antigua, en donde se ve la utilización de la cannabis. Incluso en el antiguo Egipto tenemos, por ejemplo, esta es una imagen de la diosa Sesat, en el antiguo Egipto, donde la vemos que la pictografía tiene la hoja de la cannabis, es decir, Sesat era como la diosa de la medicina y se la representaba tanto con un gran cogollo, que es la flor de la cannabis, como con una hoja de cannabis. Entonces, es como que no solamente la planta es sagrada porque viene de los dioses, ¿sí? De hecho, en toda la cultura sufi y la cultura de los antiguos orientes, la planta se la considera que vino de los dioses, que es una diosa en la tierra, la planta, por sus beneficios, porque lo usan tanto para rituales como para la parte medicinal. Entonces, acá nosotros tenemos que empezar como a entender que hace 5.000 años que está el uso a nivel medicinal. ¿Cuándo comienza toda esta casa de brujas de la cannabis? Bueno, empezó hace muy poquito, en el año 2030. Aproximadamente les diría que más 30 que 20, porque Shakespeare utilizaba extracto de cannabis, y de hecho no estaba penado, todo lo contrario. ¿Sí? Y tenemos grandes pruebas, bueno, les comentaba Paracelmo, un gran maestro en la biología y en la medicina naturopática. Entonces, tenemos muchos registros en donde la cannabis no era cuestionada o perseguida ilegalmente. ¿Cuándo comienza? Bueno, cuando entra el negocio farmacológico. ¿Por qué? Porque la cannabis o el cannabis tiene realmente unos beneficios tan importantes, y al revés de lo que muchos creen, es muy fácil de cultivar, es muy dura, es un cáñamo. Si es un cáñamo, es una de las plantas más duras y más fáciles de cultivar, y que crecen salvajemente, no necesita demasiada infraestructura. Es decir, todo lo que hoy tal vez vemos de lo que son los procesos para los cultivos índoros, todos esos mega cuidados, o esas lámparas, o esos nutrientes, la verdad que sí, a ver, alguna planta que está en interior va a necesitar un cuidado especial,
Pero si yo la planta la dejo producir naturalmente, la planta no necesita más cuidado que esta hoja de la moneda. Es decir, ahora, claramente, si yo la quiero estresar, la quiero estimular para que me dé más de una floración al año, cuando no es su naturaleza dar más de una floración al año, todas las flores tienen un proceso, es decir, natural de su reproducción. Bueno, si yo la quiero estresar para que tenga más producción, bueno, sí, ahí voy a necesitar otro tipo de manipulaciones, pero si yo la planta la quiero dejar natural, la planta no necesita cuidados especiales. Esto también es muy importante, porque cuando a veces uno se empieza a meter y empieza a ver, no sé, para tener indoor, supongamos que uno no tiene ni siquiera un balconcito, y quiero tener mi planta para hacerme mi aceite. Estamos hablando siempre del uso medicinal, ¿sí? Estamos hablando del uso medicinal. Bueno, a ver, y uno empieza a ver el nutriente, la lámpara, la capillita. No, es como impresionante o imposible de decir, no puedo tener ni una planta. Bueno, nada de eso es real. Por lo menos, y hablo desde el uso medicinal, ¿sí? El uso recreativo tiene otras condiciones y tiene otras necesidades, porque el uso recreativo no usa toda la planta, usa solamente sus flores. Entonces, claramente tiene una necesidad y una producción diferente. ¿Por qué? Porque nosotros, a nivel medicinal, utilizamos toda la planta. Raíz, tallo, hojas, semillas y flores. Vamos a ir al tema, por ejemplo, que en lo que es el uso recreativo no se utiliza la planta. Bueno, acá tenemos... Este frasco es el que se le encontró a Shakespeare, literalmente ese. Es un fluido de cannabis, que es lo que utilizaba Shakespeare, porque tenía ciertas dolencias médicas y él las piloteaba, por decir así, con el uso del cannabis. Una de las cosas que tenemos que también diferenciar es el cannabis del cáñamo, porque vamos a escuchar mucho también aceite de cáñamo. Cuidado que el aceite de cáñamo no es cannabis, a pesar que la cannabis es cáñamo. ¿Se entiende la diferencia? La cannabis es cáñamo, pero el cáñamo no es cannabis. Entonces, primeros detalles. El cáñamo no produce THC, solamente produce unos tipos de fitocannabinoides. Produce CBD, CBG, CBL, pero no el THC. Ahora, ¿por qué es importante el THC? El THC en sinergia, como amistad, asociación con el CBD y con los otros fitocannabinoides, nos potencian y nos dan un proceso celular regenerativo muy importante. Entonces, yo puedo utilizar cáñamo para lo que son dolencias dérmicas y dolores leves. ¿Por qué? Porque sí tiene CBD, y tiene un CBD que está bueno, y el CBD me afecta o me beneficia para las cuestiones dérmicas y para ciertos dolores. Entonces sí, el aceite de cáñamo, que tiene otras condiciones y se toma en otras graduaciones, lo puedo utilizar en esas patologías, en esas dolencias. La otra diferencia es el tipo de extracto. Es decir, nosotros en el cannabis podemos hacer 3 tipos de extracción: en frío, en caliente y en tintura madre. Hablamos siempre sin tener un laboratorio, ¿no? Estamos hablando de la planta con autocultivo y producción propia. Entonces podemos hacerle en frío, en caliente y en tintura madre. El cáñamo no. El cáñamo yo necesito cierto proceso, porque no es tan fácil como extraerle, porque aparte su producción de fitocannabinoides es menor, porque aparte no tiene no tiene flores. Es decir, el cáñamo no tiene flores. Sí. El método de extracción se diferencia, depende de la dolencia que vas a... Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver por qué. Sí. Voy a preguntar. Sí, por supuesto. Porque hay como formas de activar determinados fitocannabinoides. Exactamente. Ahora hacemos con frío, vamos para un lado, con caliente vamos para otro. Tal cual. Y en tintura para otro. ¿Sí? Bien. Esta diferencia, porque ustedes van a encontrar, entonces, ya sea que
supongamos que ustedes no lo pueden autoproducir el aceite y quieren poder tener para ustedes o para un conocido el aceite. Bueno, siempre pregunten, ¿cáñamo o cannabis? Cáñamo o cannabis, ¿sí? Y obviamente, si vamos a hilar fino, el cannabis tiene cientos de cepas, es como decir, la rosa china, la roja, la blanca, la amarilla, la negra, y cada una tiene un aroma diferente, una forma diferente. Bueno, el cannabis es igual. Entonces, si tendríamos que hilar muy fino, también tendríamos que preguntar, ¿qué cepa es? Es decir, ¿qué subgénero? La cannabis tiene 3 subgéneros, Rudelades, Indica y Sativa, y dentro de esos subgéneros, donde normalmente utilizamos 2, Indica y Sativa, la Rudelaris prácticamente no se utiliza, Indica y Sativa, cada una tiene un tipo de beneficios diferentes, una estimula, la otra relaja. Entonces, obviamente, si yo me hago un aceite de sativa para relajar, estoy en el horno, porque la sativa me va a estimular. Entonces, claramente todos, por eso hablamos de aceites personalizados. Si yo tomo un aceite generalizado, no tiene que ver con mi caso. A ver, no me va a hacer mal, pero no me va a hacer específicamente bien. ¿Se entiende la diferencia? Específicamente bien. Ahora, ¿por qué hablamos que el cannabis es un tratamiento natural? A ver, uno me puede decir, bueno, acá estamos viendo que el cáñamo se utiliza más en la industria, en todo lo que es textil. El cáñamo, de hecho, hay marcas muy importantes de jeans, como pueden ser Levi's, utiliza mucho el cáñamo, ¿sí? Tiene grandes aportes, acá yo les había puesto los aportes de calcio, potasio, omega 6, omega 3, ácidos grasos poliinsaturados, si realmente puede generar grandes nutrientes, pero, exacto, pero no la activación de nuestro sistema endocannabinoides. Y aquí es donde está el gran punto y el gran tema. Acá es lo que yo le decía, bueno, lo podemos utilizar para temas dérmicos y para los temas de dolores. Antes de entrar a eso, vamos a terminar con esto. Sí. Decía psoriasis, ¿no? Sí, todo lo dérmico. Todo lo dérmico. Todo lo dérmico el cáñamo sirve. Vale. Todo lo que es piel, el cáñamo es bueno, porque tiene buena concentración de CBD. Entonces, desde la parte cosmética, la caspa, hasta lo que fuese de dolores, el cáñamo, dolores leves, no tanto crónicos, el cáñamo va bien, ¿sí? Entonces, si queremos o tenemos tal vez un tema dérmico o de un dolor leve, podemos usar cáñamo. La planta tiene un ciclo anual, es decir, germina, crece, florece y tiene como un letargo. No necesariamente se muere, y acá es también con la medicinal la gran diferencia con la recreativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los recreativos matan la planta. La matan. Nosotros no. Nosotros tratamos de hacer la poda necesaria que la planta necesita, sacamos cuando tiene las flores, pero revitalizamos la planta. La revitalizamos, le volvemos a dar su vida, ¿sí? Si alguna planta se nos muere, también hacemos una fiesta. ¿Por qué? Porque utilizamos mucho las raíces. Son muy, muy necesarias las raíces. Entonces, si bien no vamos a matar una planta para tener una raíz, cuando se nos muere una planta, bravo, porque de ahí extraemos raíces, ¿sí? La planta tiene la propiedad que se llama dioica, es decir, como la ruda tiene macho y hembra. Macho y hembra. El macho me da las semillas, la hembra me da las flores. Tengo macho y hembra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los machos, si vamos a lo que tiene que ver con el proceso de lo recreativo, hay un dicho muy fuerte dentro de la gente que utiliza el cannabis recreativo, es que el macho no pega. ¿Por qué? Porque el macho, al no tener flores, al no tener un THC muy fuerte, no genera la psicoactividad
que el uso recreativo le pone o le quiere dar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el que utiliza la cannabis recreativa? Desecha el macho. Y para nosotros es fantástico, no solamente por las semillas, sino porque tiene concentraciones de otro tipo de fitocannabinoides muy necesarios que la hembra no tiene. Si bien la hembra tiene la producción del cogollo, que es la flor, y tiene una concentración interesante de fitocannabinoides, la realidad es que el macho, nosotros hacemos complemento en el extracto entre vegetal, es decir, material vegetal de macho y material vegetal de hembra. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la nivelación de los fitocannabinoides estables. Y muchos de los extractos que utilizamos en determinadas patologías son extracto de la semilla. Machacamos la semilla, hacemos como una maceración con la semilla y utilizamos esa estructura vegetal, porque es muy, muy, muy importante los fitocannabinoides de las semillas. Pero esta es una diferencia muy importante con lo que es el uso recreativo, que el uso recreativo directamente desecha la planta macho. Nosotros no, nosotros utilizamos todo lo que la naturaleza de la cannabis nos da. Entonces, las raíces tienen un nivel de concentración realmente muy importante. Esto es un cuadro de cómo hacemos tal vez la reproducción de la cannabis, que tenemos dos formas, por semilla o por lo que llamamos esqueje. Supongamos que tenemos una planta que nos da muy buen resultado o nos da una muy buena producción de flores o de buena cantidad de hojas. Entonces queremos hacer como una clonación de esa planta, con esas especificaciones. Bueno, sacamos un esqueje. Un esqueje no es otra cosa que aquellos, exacto, aquellos que nos gustan las plantas, un gajito. Un gajito bien hechito, con toda la técnica del gajo, de ponerlo en agua, sacarle para que salga la raicita. Se usan muchos enraizadores, pero a ver, la técnica del gajo, ya sea un gajo de una magnolia, un gajo de una rosa o un gajo de la cannabis. La misma técnica de gajo utilizamos, no todas las plantas crecen de esqueje, la cannabis crece muy, muy, muy bien de esqueje. Una vez que nuestro esqueje ya sacó sus primeras raicitas, ahí los ponemos en tierra o en sustrato o en arena. Yo, por ejemplo, mis plantas que están en arena, pues yo vivo en la costa, y al principio uno decía, ¿y cómo las plantas en arena? Impecable. La planta es muy dura y tiene un poder de regeneración y de adaptación maravillosa. Entonces, nosotros a veces pasamos un mes sin regarla. Impecable, tal vez algunas hojitas un poco mustia, como el resto de las plantas que estuvieron un mes sin regarse en el jardín, y nada más. Uno dice, bueno, como una planta que, no sé, vayamos a las casas de la costa, que están todo el año sin gente y están hermosas. Y sí, la naturaleza es sabia. Bueno, la cannabis no deja de ser naturaleza viva. Entonces, no perdamos de vista ese concepto, porque si no, entramos en todo lo que es el concepto más comercial y más desde otro tipo de procesos. Ayer me decía un paciente, bueno, pero si vos vendés, pues yo le comentaba que una de las plantas me dio como 1 kilo de producto, ¿no? Dice, bueno, pero si vos lo vendés en flores, entonces yo lo miro y digo, es que vos no estás entendiendo. Para mí eso son muchos pacientes de aceite. A mí no me interesa cuánto yo sacaría vendiendo las flores, ese no es mi interés. Y de ahí también el costo comercial. Sí, porque el costo comercial lamentablemente se pone por comparación de lo que uno sacaría si lo vende en el ámbito recreativo. Sí, porque la planta, la realidad es que sí, tiene un costo de cultivo, de cuidado, pero me está dando gratuitamente sus flores, sus hojas y su raíz. Entonces sí, obviamente que hay una reducción, hay un uso, pero la realidad es que si yo hago esa comparación, es una cosa. Ahora, si yo realmente voy al costo del producto, es otra. Es otra. No es la que hoy se plantea comercialmente. Obviamente uno, porque si no entra en un problema muy grave,
tiene que ponerle un costo comercial, pero por eso, por lo menos nosotros, hacemos la salvedad, paguen lo que puedan. Y ustedes saben, los que me conocen, que esto es así. ¿Sí? Pero no solamente porque uno quiere que al otro le acceda, sino porque uno le tiene que poner un costo comercial para no tener problemas. Creo que me entienden de lo que estoy hablando. Si yo no pongo un costo comercial, voy a tener muchos problemas y mucho riesgo. Pero cuando la persona se acerca, nosotros le damos la posibilidad de que accedan al aceite con lo que puedan. Porque acá lo importante es que el aceite circule, que el aceite logre calidad de vida en la gente. Sí, obviamente lo ideal sería el autocultivo, pero no todo el mundo tiene ni las ganas ni el tiempo del autocultivo. Entonces, eso es lo ideal. Bien, acerquémonos a lo ideal, demos el aceite lo más accesible posible. También me pasó el otro día que un paciente vino y me pagó 3 veces el precio comercial que yo le pongo. Y yo le digo, no, dice, sí, yo puedo, por lo que otros no pueden. Entonces, a mí me está haciendo mucho bien, entonces yo puedo. Entonces yo te compenso lo que otros tal vez no puedan. Y gracias. Pero ese sería el criterio, porque no podemos evaluar el costo comercial del aceite de producción medicinal comparándolo con la venta recreativa. No hay forma. Si nos paramos en ese lugar, sonamos. Entonces, por eso es tan complicado, a veces se hace tan complicado el tema del acceso comercialmente hablando, porque hacen ese cálculo. Entonces, volvemos a lo que es las plantas. Las plantas, como yo les había dicho, tienen 3 formas de cultivo. Interior, exterior y mixto. Mixto sería, tengo un balconcito, la saco y la pongo del balconcito. Estamos hablando siempre de una producción para uso propio, no estamos hablando de 50 ni de 10 plantas. Estamos hablando de 2 o 3 plantas que me abastecen para una buena producción de aceite, ¿sí? Obviamente, en el cultivo de interior, si bien yo puedo controlar mucho más el riego, la luz, el clima, la puedo, como yo les decía anteriormente, estresar para que dé más cantidad de flores, entonces me puede dar 2, 3, 4 floraciones anuales. La realidad es que también tiene un costo muy alto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un lugar donde le dé por lo menos aire y luz natural, voy a necesitar ventilación artificial, luz artificial, nutrientes artificiales. ¿Por qué? Porque no lo está tomando de la naturaleza. Porque el sol le da muy buenos nutrientes, porque la interacción con otras plantas le da también otros nutrientes. Cuando la planta está sola, toda planta que está sola tiene como otro nivel de estrés. Entonces, si yo la tengo de golpe en un balconcito con otro tipo de planta, es decir, la planta interacciona. Entonces, claramente, le puedo sacar más producción, pero también tiene mayor costo. Entonces, acá uno, cuando se embarca en lo que es el autocultivo, tiene que tener estos detalles como visibles. Obviamente, en el cultivo en exterior, más allá de poder tener un balconcito, hablamos de si alguien tiene un pequeño terreno, así sea un pequeño jardincito. ¿Para qué? Para que justifique ese nutriente, tal vez un tamaño un poco más robusto, porque como es cáñamo pueden llegar a medir 2 metros de altura y más, porque son arbustitos. Entonces, si bien hay técnicas que de golpe las hacen chatitas o que uno las puede ir podando para que tengan como una forma más chata, la realidad es que si uno lo deja, esa planta puede tener el tamaño de un arbusto tranquilamente. Entonces, si uno tiene un pequeño espacio, claramente siempre la planta lo que busca es su naturaleza, su raíz, su tierra, su sol, los insectos que interaccionan. Entonces, cuando una planta tiene un insecto, no le está haciendo daño, la está obligando a fortalecerse. Entonces, si yo a la planta le dejo que combata contra los insectos, más allá de ayudándola naturalmente, la planta va a tener mucho más, en este caso, defensa, fitocannabinoides, terpenos, que son sus aromas. Los terpenos son los aromas propios, entonces, de golpe, la planta para defenderse
pone más fuerte sus terpenos, sus aromas, y también eso después nos va a dar mucho más beneficio. Entonces, si yo, por ejemplo, en un jardincito la tengo cerca de un romero o de una lavanda, como estas plantas tienen un magnífico poder de mimetismo y de mutación, si la pongo cerca de una lavanda, va a empezar a tomar características de la lavanda. Entonces, esa cannabis va a tener mucha más característica relajante de algunos toques de lavanda, o si lo puse cerca de un romero, va a tener como algunos toques del romero. Exacto, interactúa con lo que tiene cerquita. Tiene como esa maravilla de posibilidad de adaptación, ¿sí? Lo mismo que una planta hembra, se puede pasar a macho. Difícil una macho a hembra, pero una hembra que me dio flores y al tiempo me está dando semillas. Sí, tiene esa capacidad de transmutar, de mover, de cambiar. Justamente esa característica es una de las que nos hace tan benéfico en la salud. Ese poder de mutación, que claramente también lo aporta en nuestro espacio celular, es una de las cosas más benéficas que tiene la planta, ¿sí? Y bueno, lo que decíamos de el mixto es estos de invernaderos, que de golpe saco un poquito y entro. Si hay, no sé, un espacio climático, la entro, la saco. Bueno, acá están las tres que indicábamos estilos, Sativa, Indica y Rudelaris, que son como las subespecies, ¿sí? La sativa tiene un periodo mayor de crecimiento, es más alta, es más grande sus hojas, bueno, la Rudelaris es tal vez la más salvaje, ahora vamos a ver unas pequeñas imágenes como para que podamos ver la diferencia. La sativa tiene más altura, las ramas son más largas pero también más espaciadas, la Indica tiene un tamaño como más chiquitito pero también es más clara, más robustonga, y la Rudelaris es la más salvaje, las hojitas más chiquititas, la verdad que prácticamente no se utiliza. Tiene más un aspecto cónico, como de pinito, la Rudelaris. Ahí vamos a ver, esa es la proporción que podemos llegar a tener entre una sativa, una Indica y una Rudelaris. Luego tenemos las cepas, y ahí entramos en un mundo de más de 500 cepas. Estas son los estilos de cogollos, flores. La flor de la cannabis se le llama cogollo, porque son como un montón de florcitas juntas. Cada uno de estos es una florcita. Son como un montón de florcitas juntas. Esas florcitas maduran, tienen como distinto proceso. El primer proceso es translúcido, tiene todo como una resina. Esa resina es una de las que más concentración de fitocannabinoides tiene. Entonces, primero es absolutamente translúcido, luego se hace blanco lechoso y luego ámbar marrón. Bueno, el momento en donde tenemos que extraerla, porque es donde más concentración de fitocannabinoides tiene, es cuando está ámbar marrón. Cuando está blanquita ya la podemos usar, pero si la podemos dejar 1 o 2 semanitas más, tenemos realmente un cogollo con la mejor concentración de fitocannabinoides, ¿sí? Bien. Bueno, la sativa. Como yo les decía, cada una, vamos a hablar de sativa y de índica fundamentalmente, tiene un tipo de características. Lo que yo les decía recién, si yo quiero relajar a alguien, no le voy a dar sativa, porque la sativa da energía, da vigor. Es verdad, alivia dolores, pero desde un espacio estimulante, no desde un espacio relajante. Si yo tengo una persona que tiene insomnio por dolor, le doy índica, que también tiene un proceso para el dolor, pero es relajante. Reduce la ansiedad, reduce el estrés, no le voy a dar una sativa. Entonces, acá es muy importante estos detalles, porque si no, es como que me estoy dando, no sé, me estoy tomando café para dormir. Bueno, hay algunas personas que lo duermen, pero digamos que no sería lo más coherente o lógico tomar cafeína para dormir. Por eso es importante que el extracto sea personalizado. Personalizado. Pueden variar en la misma persona. Sí, inclusive lo que vos podés hacer, que con algunas personas se hace, es 50 y 50, por ejemplo, o 70-30. De golpe, una persona que tiene mucho estrés, pero que a la mañana le cuesta levantarse,
le damos 70-30, 70 índica, 30 sativa. Y hacemos como un mix. Lo que yo diría un blend. En vez de un single, un blend. Con varias. O varias combinaciones de sativas índicas, distintas cepas, para lograr que, exacto, que esa persona le dé su estabilidad. Una persona que se duerme rápido, pero se levanta durante la noche, necesita otra combinación. ¿Por qué? Porque logra dormirse, pero no lo sostiene. Entonces, es otro problema que el que no se duerme. ¿Se entiende? Es decir, de golpe es el mismo insomnio, sí, pero son distintos motores. Entonces, no es lo mismo la persona que no produce melatonina, entonces no se duerme, que aquel que produce otro tipo de hormonas y se despierta en la noche. Son distintos procesos. Entonces también tenemos que hacer distintas combinaciones para esos procesos, para esas personas, patologías y síntomas. Y acá tenemos que diferenciar patologías de síntomas. Patología es lo que tengo diagnosticado, no sé, diabetes, hipertensión, y tomo medicación o no, pero tengo un diagnóstico. Síntoma es lo que me pasa, dolor, no sé, insomnio, ansiedad, pero no tengo un diagnóstico. Entonces, mucha gente no tiene patologías y tiene un montón de síntomas. Entonces, no porque no haya una patología, no tenemos que buscar el síntoma, no tenemos que ver cuál es esa raíz. Entonces, uno tiene que investigar un poquito más en la persona, a ver, bueno, ¿qué me está disparando ese síntoma? Porque, ¿por qué hay dolor? Bueno, hay inflamación, hay estrés, hay problemas emocionales, porque cada cosa tiene un abordaje diferente. Entonces, no es para todo lo mismo. Como siempre digo, a veces hablando de aromaterapia, si fuéramos todos igual, pongámonos una gotita de rosa y vamos a andar todos en armonía. No a todo el mundo le funciona igual. Entonces, esto es importante, porque si no, escuchamos mucha gente, no, el aceite es una porquería, no me sirvió. No, esa fórmula tal vez no te sirvió. Hay que calibrar hasta encontrar tu fórmula. Yo entiendo que a veces la gente está muy desesperada y necesita ya la resolución, pero a veces necesitamos 3, 4, 5 o más calibraciones antes de encontrar no solamente la fórmula, sino a veces la combinación de fórmula. Y tengan en cuenta, yo personalmente tengo 6, 7 nada más cepas, hay cientos de cepas, me encantaría poder tener un montón más para seguir investigando y profundizando. Bueno, puedo tener esta cantidad, traté de tener como una o dos de cada grupo, como para tener un buen espectro de posibilidad de producción, pero bueno, lamentablemente, a menos que uno tenga realmente una plantación importante, no puede tener mucha variedad de la que hay, porque realmente, después si quieren yo les puedo dar algunas webs donde están todas las cepas, y son literalmente cientos, por no decir miles, ¿sí? Son cientos de tipos de cannabis. Entonces, es como que, bueno, hay que abordar con lo que se puede, pero personalizado. Como hablábamos, bueno, sativa, índica son las que más utilizamos. Le vamos a también mostrar lo que hace la Rudelari. La Rudelari fundamentalmente es la que se llama, o la que se hace autofloreciente, es decir, tiene la posibilidad de manipular sus semillas para que florezcan en determinado tipo de fotoexposición. Por eso, bueno, personalmente yo no la utilizo, yo voy más a la planta en su ciclo natural. No significa que otra cosa está peor, sino que mi elección es hacer ese tipo de abordaje con la planta. Bien, yo les había dicho, ¿por qué podemos asegurar que el tratamiento con fitocannabinoides es natural? A ver, si yo me tomo un té de cedrón también es natural, sí, pero mi cuerpo no produce el aceite esencial del cedrón. Mientras que mi cuerpo sí produce endocannabinoides. Entonces, acá tenemos la clave fundamental, no solamente del resultado, sino de por qué lo podemos denominar 100% natural. Es verdad, tomar un té de cedrón es 100% natural, sí, desde lo vegetal, pero yo no produzco ese aceite, me hace bien, pero no lo produzco. Nosotros y todos los mamíferos vertebrados, todo, por eso podemos atender y tratar
animales, mascotas y todo lo que tenga que ver con mamífero vertebrado, ¿sí? Tiene un sistema endocannabinoides. Los fitocannabinoides son unas clases de compuestos que están compuestos por 21 átomos de carbono, bueno, ese es su espacio morfológico, y que se ha descubierto mucho más de 100 fitocannabinoides en la mayoría de la cannabis, más de 100 que interaccionan, y a la vez interaccionan con otras sustancias que tienen, que se llaman terpenos, tricomas, flavonoides. ¿Por qué? Porque esa combinación de sustancias, los terpenos son los aromas, es decir, hacen y nos dan distintos tipos de beneficio. Por eso, cuando a veces escuchamos, bueno, que consumió puro CBD, y eso a menos, ayer teníamos una charla con una paciente y me decía, yo consumo puro CBD. Ah, entonces es de laboratorio. No, es de extracto de planta. No, entonces no hay forma de que consumas puro CBD. Podés estar consumiendo de una planta alta en CBD, pero tu planta tiene todos los fitocannabinoides, los terpenos y todo. Es decir, vos a menos que lo hagas en un laboratorio no podés extraer solo el CBD, ¿sí? Y si es de laboratorio no es natural, por más que sea extraído. A ver, por ejemplo, en Europa se usa mucho lo que es el cristal de CBD, que es 100% puro, para dolores, para temas muy complicados dérmicos, es fuertísimo, pero es CBD, no son fitocannabinoides, es solo el CBD de laboratorio, hecho en un extracto que es un cristal, y que se puede diluir de distintas formas. Pero, a ver, podemos hablar que es natural porque proviene de la planta, pero tiene un proceso químico, ¿sí? Entonces, cuando uno consume aceite de extracto, es de toda la planta. ¿Hay plantas altas en CBD? Sí, claro que hay plantas altas en CBD, pero tienen todos los otros también. De golpe el ratio sería el porcentual entre unos y otros, ¿sí? El ratio del CBD es 20:1. Sí, tiene 20 unidades más de CBD que del resto, pero del resto tiene. No es que no tiene. ¿Se entiende este punto? Entonces, esto es muy importante porque si no entramos como en un proceso no claro. Lo que es puro CBD es de laboratorio. Si es de planta, son todos los fitocannabinoides y todas las sustancias de la planta, incluido terpenos, tricomas y todo lo que la planta posee. ¿Sí? Bien. Podemos tener algunos, acá les voy a nombrar algunos, que son tal vez los más conocidos, los que estuvimos hablando antes, THC, THCA, y acá vamos a ver lo que vos decías, Nora, de la diferencia entre un fitocannabinoide psicoactivo y uno no. Es decir, el THCA es no psicoactivo, es el THC en frío. En frío. Si yo le hago un proceso donde estimulo a la planta una vez seca, lo puedo hacer dentro de la planta, pero también lo puedo hacer en su secado, ¿sí? Le cambio esa sustancia no psicoactiva de THCA a THC. Ahora, ¿para qué la cambiaría? Bueno, fundamentalmente para los procesos neurodegenerativos. El THC psicoactivo es neuroregenerativo, es decir, no solamente alimenta las células neuronales, sino que constituye nuevas producciones de células, nuevas corrientes celulares, reconstituye la parte de la mielina, para todo lo que es Parkinson, Alzheimer, temas de demencias seniles, deterioro neuronal, para todo lo que son ataques de pánico, para todo lo que son los procesos emocionales más intensos o psiquiátricos más intensos, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos el THC psicoactivo. Por ejemplo, en personas que son muy sensibles al THC, podemos hacer una planta alta en THC, pero no psicoactivarla. Hacerle todo el prensado en frío, dejarle THCA, va a ser menor su acción, pero la va a tener. Todos los aceites tienen THCA.
no todos tienen THC psicoactivo. Si a mí me llega un paciente que, porque tiene Parkinson, porque tiene demencia senil, porque tiene un Crohn acelerado, necesitamos que tenga THC, ¿por qué? Porque regenera células. Regenera células. Entonces, yo lo que hago es hacer el aceite en caliente, psicoactivado, que tiene un proceso muy simple, ahora lo vamos a ver, muy simple, de cómo hacer que esa planta se active. Si algunos hacen naturismo, saben que, por ejemplo, las semillas hay que activarlas con agua. La mayoría comen las semillas así nomás, y así nomás están comiéndole un 20% de lo que realmente les puede dar. Ahora, yo dejo las almendras, la chía, el lino en agua, me la como al otro día y me tomo el agua, atente al ojo, me tomo el agua, y es otro mundo. Bueno, de la misma forma hay un proceso de activación de la parte vegetal, de lo que es la sustancia vegetal. Una vez cortada, una vez ya producida, ya, si bien lo puedo hacer en la planta es un poco más complicado, pero una vez que la tengo seca y que la puedo producir, le puedo hacer este cambio. Y ahí tengo... ¿Con el proceso de ya sea en frío o en caliente? No, ahí va a ser siempre en caliente. Para hacer psicoactivo, siempre yo la voy a poner en caliente. Es muy simple, tengo que poner al horno o en calor la hierba. Es decir, chopo de la hierba, la saco las hojitas. Dejemos de lado las flores. Saqué 10 hojitas, 10 ramitas. Las pongo al freezer. ¿Por qué? Porque necesito que se me aglutinen los fitocannabinoides. La pongo al freezer, depende de la concentración que quiera, el tiempo que quiera, y si lo quiero psicoactivo, del freezer al horno, como bien caliente y a súper mínimo. Si está muy caliente, abro la puerta. Es decir, pero bien caliente y a súper mínimo, pero hay hornos que a súper mínimo es muy fuerte. Bueno, abro la puerta. ¿Cuánto? Media hora, 40 minutos, que no se me queme, que se mantenga siempre verde, pero crujiente. ¿A cómo? Hasta que la toque y se haga polvo. Esa planta que se activó por calor, es la que voy a utilizar en el extracto de THC psicoactivado. Si yo a la planta del freezer la hago el extracto, tengo THC-A. No la calenté, hago un extracto diferente para otros procesos y otras patologías. ¿Se entiende? Sí. Entonces tenemos... ¿Siempre va al freezer? Siempre va al freezer. ¿Cuándo cosechas? Siempre va al freezer. Siempre no se pone secado. Eso es para fumar. Para el uso medicinal no es necesario. No es necesario. No. Y cuando hacemos tintura madre, va al alcohol. ¿Para qué necesito hacer una tintura madre? Alcohol de cereal, por favor. No usen otro tipo de alcohol. Alcohol tridestilado de cereal. El de uso para licores, para uso de ingesta humana. Mucha gente utiliza el de farmacia. Cuidado, que muchos de esos alcoholes tienen antibiótico bactericida. No se puede tomar ese alcohol. Es el alcohol de cereal tridestilado, consumo humano. ¿Para qué hacemos tintura madre? Bueno, no solamente hay personas que no toleran el sabor del aceite, porque ahora vamos a ver las partículas de fitocannabinoides no son solubles en agua, son solubles en aceite, son liposolubles, no hidrosolubles. Entonces, por ejemplo, yo ahora les puedo hacer un té de cannabis, pongo hojas a hervir, si yo no le pongo una gota de aceite o de leche entera, están tomando agua. Desperdiciaron esas hojas. ¿Por qué? Perdón, ¿y Sí. el extracto puro, que a mí me lo vendieron en la jeringa, sirve para algo? Sí, porque eso es en base de aceite de oliva. Cuando a vos te dan esa jeringa primero se maceró en alcohol. Mínimo 3 meses. Cuando ya son en jeringa, son procesos de muy alta concentración, ¿sí? Entonces, se macera por lo menos 90 días. Una vez que tenés esa maceración, va al baño María. Se reduce
mucho, pero puedo llegar a reducir 4 o 5 horas a que me quede una partícula en la base de una cacerolita de vidrio sobre el aceite del baño María. A eso le agrego un poquitito de aceite de oliva, un poquitito. Y de eso es una punta en la lengua, ya no son gotas, porque eso es una punta en la lengua, eso es para casos de epilepsia refractaria. O sea, a mí, perdón, con 3 gotas a la noche ya ni me hacía nada. Entonces entonces eso no estaba bien concentrado. No. Sí, porque si te dan una jeringa es porque tiene, claro, vos imaginate que esto es líquido. Para que se haga sólido, para que pueda estar en una jeringa, tiene una concentración inmensa. Como petróleo. Claro. No, entonces, o no te estaba funcionando la cepa, claro. O a veces se están poniendo otra cosa, por más que le hagan el proceso, te están poniendo otra cosa y no cannabis. Sí. ¿No? Que lamentablemente pasa. Es lo que uno no Hoy, sabe. hoy encontrás frascos por todos lados. Sí. Hasta en una carnicería me decían que Sí, no, hoy es. Y lamentablemente te ponen aceite de oliva y un poquito de colorante o un saborizante y ya está. Y es aceite de oliva en el mejor de los casos, si no aceite de girasol. Pero no, si era jeringa, a ver, por más que no fuese la cepa, la concentración en jeringa tiene que hacer. Sí. Te voltea, pero en serio que voltea, porque a ver, un nene con epilepsia le das ni siquiera es una gota, es exacto, en la punta de la lengua, y a los 20 segundos, 30 segundos le está calmando la epilepsia. ¿Sí? Si no te calma un dolor, o tenés un dolor neuropático terrible, o bueno, ahí algo no estaba funcionando. Cuando a veces tenemos, el alcohol es un vasodilatador. Lo que nos cambia entre el aceite y el alcohol es la biodosificación, es decir, cuánto más rápido me llega al cuerpo y cuánto me sostiene en el tiempo en el cuerpo. Entonces, el aceite que pasa por digestión del hígado me tarda más y pierdo más, pero dura más. ¿Se entiende? Es decir, tal vez con una gota de aceite yo pueda tardar 1 o 2 horas en sentir algún beneficio, voy a estar perdiendo, es decir, necesito mayor concentración, porque voy a estar perdiendo una cantidad de producto por la digestión del hígado, pero me va a durar más cantidad de horas su efecto en el cuerpo. La tintura madre, más allá de que hay personas que no soportan el sabor del aceite, la tintura madre es automática, en 10-15 minutos me está haciendo efecto, ¿sí? Por ejemplo, para dolores es bueno la tintura madre, porque me hace efecto rápido, no va por el hígado, va directamente a sangre, entonces pierdo mucha menos, pero dura menos. De golpe a las 4 horas tengo que estar tomando otra gotita. Entonces, los procesos, es decir, los efectos y beneficios son muy similares, pero los procesos a nivel cuerpo y a nivel dosificación son los que son diferentes. Pero a nivel del beneficio es similar. Sí, hay gente que no soporta el alcohol y va al aceite, o al revés. Y el beneficio es igual. A veces hay que variar el tipo de dosificación para que el aceite dura más, entonces a veces hay que darle más gotitas, menos tiempo, y el alcohol hay que darle menos gotitas, más veces. Totalmente. Y del momento, porque una vez que los fitocannabinoides empiezan a accionar con nuestro sistema endocannabinoide y empieza a hacer resultado, y acá hay otro punto en donde nosotros vamos, es decir, el sistema endocannabinoides es como la computadora central de nuestro cuerpo, tiene toda la información de nuestro cuerpo, toda la información. Tenemos que verlo como un sistema dual, una cerradura y una llave. Entonces, por ejemplo, de lo que es el apetito, tengo la cerradura y la llave del apetito. Y se van conectando, cerraduras y llaves, de todos los procesos del cuerpo, metabolismo, presión, dolor, descanso, todos los sistemas del cuerpo los rige y los maneja el sistema endocannabinoides. ¿Qué va ocurriendo? Que vamos perdiendo la información entre llave y cerradura.
lo que hacen los fitocannabinoides es reconstituir la información de mis receptores endocannabinoides, que tenemos dos, CB1 y CB2, con mis endocannabinoides, que tenemos dos, aldamida y 2-AEG. Tenemos 2 y 2. Entonces, lo que va ocurriendo es que los fitocannabinoides van reconstruyendo la información. Supongamos una persona con dolor en la mano. Empieza a tomar las gotas. Claro, de golpe los fitocannabinoides empiezan a reconstituir la sed, la lubricación ocular, si es mujer, la lubricación genital, el ritmo intestinal, y no le calma el dolor. Entonces la persona dice, no me sirve. Y ahí yo es donde le digo, pará, ¿cómo estás de esto, esto, esto y esto? Ah, sí, tenés razón. Voy mejor al baño, descanso mejor, veo mejor, tengo mejor lubricación ocular. Ah, entonces está funcionando, no en lo que vos querés. Vamos a calibrar un poquito la cepa, pero esto está sirviendo, porque esto se está recomponiendo, no lo que vos querés, pero se está recomponiendo, porque el sistema no entiende cuál es tu prioridad. El sistema empieza a reconstituir, empieza a equilibrar, y de golpe para llegar a tu dolencia, a la que vos querés, y tarda tiempo o calibración de la fórmula. Entonces, o activamos por medio de calibrar la fórmula, o le tenemos que dar tiempo. ¿Para qué? Para que todas esas cosas que va ordenando lleguen a donde yo estoy queriendo que llegue. A otras personas no. Con la primera toma le resuelven su síntoma y su patología. Bueno, bárbaro. También patologías más estudiadas. Sí, a veces la misma diabetes, vamos a una diabetes, ¿sí? Una persona insulino dependiente. Yo les puedo poner el caso de mi nuera. Creo que muchos conocen la historia de mi nuera, insulino dependiente, es ciega, bueno, tiene unas patologías bastante complejas. Comenzamos con una determinada cepa, que no es exclusivamente para diabetes, pero como ella tiene una diabetes emocional, yo empecé con una determinada cepa. Bueno, ella se da 20 unidades, se está dando 12 o 3. Y hay personas que han dejado de aplicarse la insulina. Ahora, esa misma cepa se la doy a otra persona, tal vez con la misma patología y no le funciona. Entonces, somos muy personal, porque la combinación de esta persona no es la misma que de esta. Por eso no hay una dosis, no hay una generalizada, no hay un algo generalizado. Si bien tenemos cosas generalizadas, ¿sí? Pero cuando hay patologías y tenemos, porque otro punto que me afecta mucho la dosis, la cepa y la concentración es la contextura física. ¿Por qué? La grasa y la grasa visceral me filtra fitocannabinoides. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un rugbyer que pesa 140 kilos, pero 0 grasa visceral. Entonces, a él le hago un tipo de concentración y una cepa. Ahora, me viene una persona de 90 kilos, pero con grasa visceral, y le hago otra concentración y dosis. ¿Por qué? Porque se le va a fugar por la grasa parte de los fitocannabinoides. Una persona chiquitita, pero con huesos grandes. Los huesos también me filtran fitocannabinoides. Entonces, le tengo que hacer otra concentración que a una persona tal vez alta, pero con hueso chiquito. Pero esta peticita sí, pero tiene hueso grande. Es de contextura robusta. Entonces, necesita otra concentración. Entonces, esos son detalles que tenemos que tener en cuenta. Volveme a poner el Instagram, por favor. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto, que necesitamos evaluar los casos puntuales y específicos, con estos detalles. Por eso, el sexo, sí, no es desde el género, sino desde las condiciones de contextura biológica, es decir, hombres y mujeres, por más que en el espacio social busquemos igualdades, no somos iguales biológicamente. Entonces, desde la biología de la hembra y el macho, necesitamos también procesos diferentes. A mí no me importa si sos un transexual, pero a ver, tu biología, ¿a qué responde?
les cuento, porque el otro día me pasó atendiendo una chica transexual. Entonces me dijeron, no, pero yo soy mujer. Sí, yo te respeto tu género elegido, pero tu biología, más allá que tus hormonas estén reacondicionadas a lo femenino y tengas un reordenamiento hormonal, pero tu biología responde a la parte macho. Entonces yo necesito, voy a hacer un mix, porque tenés muchas hormonas femeninas, pero tenés la condición macho. Entonces necesitamos también eso. Lamentablemente en esto, que prima los procesos biológicos, metabólicos, necesitamos esas diferencias, porque no es lo mismo la concentración en una hembra que en un macho, incluso en los animales. No es la misma concentración en un perro que de la misma raza, el mismo tamaño, la misma patología, una hembra. Entonces, varían, ¿sí? Bien. Entonces, la clave de por qué esto es natural es el sistema endocannabinoide. Endo significa adentro. Entonces tenemos los fitocannabinoides, fitovegetal, endocannabinoides, adentro, y los cannabinoides químicos, que es lo que hablamos, por ejemplo, del cristal. Y también tenemos ya medicación que se hace, por ejemplo, para epilepsia en base a CBD y THC. Ya tenemos lo que es químico. Entonces serían nuestras 3 posibilidades de cannabinoides: endo, fito y químico, ¿sí? Bueno, acá lo que le pongo las dos. Yo se los muestro porque esto después, al que quiera, se lo puedo enviar como un PDF. Bueno, y acá tenemos nuestra madre, que es el sistema endocannabinoides. Entonces, esto es lo que yo les decía. Es un sistema de neurotransmisión. Transmite la información. Entonces, cuando se pierde la información, empezamos con problemas patológicos y sintomatológicos. Entonces, con los fitocannabinoides reconstituimos nuestra información interna, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos 2 receptores, acá podemos ver un cuadro, 2 receptores y 2 endocannabinoides. Como yo les decía, cerradura y llave, se van como conectando información de un receptor endocannabinoide con un endocannabinoide. Entonces, una vez que estas informaciones se pierden, hay que reconstituirlas. En estas zonas del cuerpo donde tenemos la mayor concentración de los distintos receptores, ¿sí? El CB1, que es un tipo de receptor, lo tenemos en cerebro, pulmones, sistema vascular, músculos, tracto gastrointestinal y órganos reproductivos. ¿Para qué me sirve saber esto? Para saber qué tipo de fitocannabinoides a una persona que tiene una dolencia en esa zona le tengo que tratar de dar mayor cantidad de esos tipos de fitocannabinoides. ¿Para qué? Para que me reestimule este receptor, ¿sí? Lo mismo que el CB2, que está en el vaso, hueso y piel. Después tenemos en distintos sistemas que hay un equilibrio, que es el sistema inmune, hígado, médula ósea y el páncreas, y dentro del cerebro, bueno, los distintos lugares donde tenemos más CB1, que es en el córtex, en la glándula basal, en el cerebelo, hipotálamo, la amígdala cerebral, no la de la garganta, sino la amígdala cerebral, y en el tronco encefálico, encefalorraquídeo, tenemos un equilibrio entre ambas, CB1 y CB2. Bien, esto más que nada para que ustedes vean que no es algo generalizado. Esto es lo que yo les decía, que tenemos los 3 estilos de cannabinoides. El fito, y acá es lo que yo les comentaba del tema de la grasa. Entonces necesitamos también tener este dato. La grasa es importante al momento de hacer la concentración y dosis. Salud. Por eso, bueno, a veces es ideal lo que es el asesoramiento antes de comprar un aceite, un extracto, bueno, un mínimo asesoramiento para saber, bueno, ¿qué necesito? Leer y que a ver, claro, o algún referente que me diga, bueno, a ver, ¿qué estoy tomando? No, a menos que compres uno de laboratorio, que están viniendo, pero si no, no tenés, te dice extracto de, bueno, CBD, dicen. Sí, pero ahí también está el error, porque no es CBD,
A menos que sea de laboratorio, no es solamente CBD. ¿Tiene un alto porcentaje de CBD? Sí, pero no es solo CBD, a menos, ya les digo, que sea el cristal. Que por ahora, bueno, si bien en Argentina todavía los de laboratorio no están de uso circular, se pueden conseguir, pero el cristal todavía no se consigue. Lo podés traer de afuera, más que nada de Europa, porque en limítrofe tampoco hay cristal, pero bueno, todavía acá no se consigue. Específicamente el cristal, Por ejemplo, para dolores profundos, para temas dérmicos, por ejemplo, psoriasis fuertes, las fuertes, ¿no? Las ulcerosas. No, para cáncer está bueno el extracto, porque necesitamos también THC, porque necesitamos regenerar células. No, para CBD. Para otras cosas. Sí, para otras cosas. Por ejemplo, sí, para fibromialgia, por ejemplo, sí. Sí. En el caso que diga CBD, eso puede ser que fuera del cáñamo. Claro. No. A ver, puede ser de cáñamo. Pásame uno, papi. Uno de cáñamo. No, de cáñamo. Por ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo de cáñamo? Este, que es uno de los que más se comercializa de cáñamo, es CBD, pero es de cáñamo. Pensando que solo CBD puede ser cáñamo. Sí. Directamente. Te dice, pero acá esto te lo dice porque esto es de laboratorio. ¿Ves? El de cáñamo para la piel, ¿no? El de cáñamo, ¿Se lo toma también? sí, o lo podés poner en aceite y hacer masajes. Pero este te dice aceite de cáñamo. Te lo dice clarito. Entonces está perfecto, acá no hay engaño. Acá es aceite de cáñamo, puro CBD. ¿Sí? Perfecto. No tiene otra cosa más que CBD. Y se usa para eso. El dolor Para eso. Y está genial. Claro, sí. Pero acá no hay engaño. De piel y eso, para lo que dijiste al Tal cual. principio. El tema es cuando me están queriendo vender, pero por lo conocido el nombre de CBD, y es porque me están queriendo vender, porque no se sabe todo esto. Claro, por eso todo se Sí. Porque es lo que hoy más se usa, lo que hoy más se está Y aparte referenciando. porque también es lo que está permitido ahora. No, grave error. ¿O no? Hoy tenemos la ley Sí. del uso medicinal del cannabis solo en epilepsia refractaria, Sí. que no es CBD, es cannabis medicinal en epilepsia refractaria. No es el CBD. Vos para hacer uso del extracto de cannabis en otras patologías, tenés que hacer un trámite inmenso y en donde hoy hay muy pocos médicos que se expongan a firmar ese tipo de certificaciones. No, yo lo que voy es que es lo que se hizo más popular ahora. Claro, Escuchás pero hablar no de legal. CBD. Todavía no sería legal. Legal tenemos el uso del cannabis por ley, Para la el uso del epilepsia cannabis medicinal en refractaria. epilepsia Sí, refractaria. sí. Eso lo tenemos, ¿sí? Ahora, claro. Pero a él le quedó de una secuela de una infección. Claro. Está muy bien. Es un chico normal, alcohólico, pero tiene convulsión. Claro, Mi médico aún no me permite, aunque es jefe de neurología del Garrahan, aún Claro. me dice no, porque Enzo no tiene una epilepsia refractaria, no es un chico que convulsiona constantemente. claro. La Él- epilepsia refractaria, tengan en cuenta que puede tener 300 convulsiones diarias. diaria, sí, Padre. sí. Él es cada tanto es una cuestión focal. Claro. Tiene un temblor en algún lado. Lo que pero pasa es no que está esa es la teniendo que se está convulsión. investigando, por lo menos en Argentina, pero si vamos a estudios de Canadá, de Francia, de Israel, está la epilepsia normal, está estudiado y tenemos la casuística. A mí me pasó que estaba afuera y mi hijo estaba con él acá, ella tiene 18 años, y yo estaba afuera, y cuando había tenido una convulsión, hace un montón que no tenía, se me dio por investigar afuera, porque Claro, estando lejos dije, bueno, esta es mi oportunidad de verlo acá. Que allá está totalmente la venta farmacéutica. tal cual, en el kiosco, en la farmacia. Y era un lugar específico donde me preguntaron qué patología tenía, Tal cual. Perdón. ¿eh? ¿Dónde? ¿En qué en país? Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos y me interioricé porque yo dije, Sí. no puede ser que acá se permita y allá no. Y llegué ahí por un chico que tenía una epilepsia focal como Focal, el mío. claro. Me dijo, yo hacía ausencias, me dijo, y tomé... Claro, aulas. Claro, y no lo hice más. Y lo que me llamó mucho la atención era que había diferentes
graduaciones. La gente como me dijo, mira, lleva algo muy bajito, Tal cual. prueba con una gota y llévate algo más fuerte por si Bueno, esto es lo otro hace? que a esta paciente que ayer me decía, yo tomo puro CBD, yo le decía, bueno, ¿de qué estilo, de qué cepa y en qué concentración? Me saca una foto y era una etiqueta que decía aceite puro CBD. Digo, no, pará, ¿qué concentración? Porque, Porque, bueno, yo por ejemplo, yo elaboro mi Claro. propio aceite. Sí, También fui a un taller de cultivadores, claro. muy solidarios, nos daban las semillas para tener el cultivo. Lo que ellos nos decían, un poquito sacado de algo Ujú. de lo que vos dijiste, como que ellos no le daban tanta importancia a la cepa o al tema del alto en CBD, porque a la larga tenían los componentes Sí, es cierto. quizás antes o después Te iba a dar hacer efecto. Totalmente cierto. Bueno, las plantas son Super Silver Haze y Sí. Kush, Lemon Kush. Lemon Kush. Bueno, y yo empecé a elaborar mi aceite en base a lo que aprendí ahí. Claro. Yo tengo fibromialgia y bueno, a mí me hizo muy bien. Claro. Muy bien. Sí, 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 sí. Y la verdad que lo comparto, lo vendo, ¿sí? No a los precios que se venden hoy, pero bueno, porque es una forma de vivir también, me ayuda. Pero yo siempre digo lo mismo, bueno, Marcela puede dar fe, esto es lo que yo elaboré para mí. Claro. A mí me hace bien. Tal cual. Entonces, yo te puedo hablar desde mi experiencia. Totalmente. No soy vendedora de aceite, ni soy química, Claro. ni no tengo Claro. idea. Yo elaboro el aceite Tal hace cual 2 como lo haces años. vos. Sí. Es que es re importante lo que vos decís. Para mí la combinación, por ejemplo, vos no sé si tenés insomnio. Yo Yo dormir tengo me de Bueno, duermo. pero la fibra, es decir, la fibra, Ella también una tiene de las fibromialgia. cosas puede También, ser el yo tengo insomnio. insomnio, la contextura, es re importante. lo Sí, que claro. vos decís. Claro, todo lo Claro, que a ver, está diciendo a no vos lo te había daría escuchado. un tipo de concentración y a ella otro. Claro. Sí, y tal vez con la misma patología, pero vos Re tenés la importante mitad de saber contextura estar ósea con que alguien ella. que como vos Claro, sepa Realmente todo la verdad esto, que lo que están porque- diciendo, que he ido a muchos talleres, he ido a talleres de mamá cultiva, bueno, estos chicos. Lo que pasa es que yo lo hago desde la Sí, naturopatía. no, pero realmente sos muy clara y hay muchos puntos que uno no los tenía en cuenta. Claro. Por lo menos yo. Porque yo lo que lo abordé es desde la naturopatía y desde la biología de la planta. Claro. Desde entender cómo funciona la biología de la planta. Entonces, primero lo que hice fue estudiar mucho la planta, más allá de la parte naturopática. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos la profundización y el desarrollo de lo que es específicamente el abordaje de los fitocannabinoides. Y aprender mucho de esto, de lo que es el sistema endocannabinoides. Si yo no conozco bien el sistema endocannabinoides, no voy a saber cuáles son las reacciones que van a tener. Mira, si hay algo que yo aprendí desde la situación de mi hijo, era, a mí me ponía loca que yo decía, ¿cómo puede ser que no haya un remedio, no haya nada? Y el médico fue muy claro cuando me explicó que por eso yo lo relaciono tanto con lo neurológico y obviamente que todo lo maneja Sí, nuestra computadora. Entonces, y él me decía, esto es la medicina para este tipo de situaciones y como para muchas otras que aún son desconocidas, es todo tan artesanal, porque vos tenés un cierto equilibrio en tus neuronas que es propiamente tuyo, es el mismo equilibrio que tiene el otro, y falta que una, en el caso de mi hijo, una neurona está alterada, tengo un desequilibrio del potasio, del hierro, que yo no tengo forma de saberlo, medirlo. tal cual. ¿Cuánto necesita esa neurona para equilibrarse y no descargar más? Dice, es subo, bajo, pongo, quito, tal cual, remedio, tal cual. Y lo que a mí me llama la atención es que esto tiene el mismo mecanismo. Es que justamente, si viste lo que era el corte de los CB1 y el CB2, la fundamental concentración es en la parte cerebral, porque claramente es nuestra computadora madre. Entonces, donde se empieza como a desestabilizar endocannabinoides y receptor endocannabinoides es en la zona del cerebro, depende si es en el córtex, en la amígdala, en el hipotálamo, depende. Entonces, a partir de ahí el mensaje sale erróneo. Entonces, si yo tengo fibromialgia, que es dolor neuropático,
Si mucha gente me dice, no me hace el ibuprofeno, es que no te va a hacer. Si es neuropatía, vos tenés que poder, un inhibidor neuropático, que no podés dar un calmante. ¿Por qué? Porque no te va a hacer nada, te va a hacer reventar el hígado, nada más. Entonces, ahí hay que entender de la función de por lo menos algunas patologías. Y yo no digo que conozco todas las patologías, pues sería casi imposible, creo que ni el mejor médico lo sabe. De hecho, cuando me vienen cosas raras o difíciles, lo primero que hago es parar que investigo. Entonces, voy, investigo, me fijo y digo, así funciona esto. Entonces le pregunto, bueno, ¿qué toma? Ayer me vino una persona con cáncer de próstata y me decía, no, pero me duelen mucho las articulaciones por tal remedio. Digo, no, pará, tal remedio es todo lo contrario. Es decir, es para el dolor óseo, vos tenés que estar tomando otra cosa. Sí, tomo tal y tal. No, este otro es el que te da el dolor óseo, no esto. Yo creía que era esto, no. Esto, de hecho, te está calmando dolores, pero esto que lo tomás todos los días, esto lo tomás una vez al mes, y este lo tomás todos los días, el que te da los dolores es este que lo tomás todos los días. Bueno, acá tenemos que hacer una cosa diferente, porque si vos esto lo tenés que tomar por el cáncer de próstata, tenemos que, no es neutralizar, es nivelar esta consecuencia lamentablemente necesaria de este remedio. Porque no lo podés sacar, pero lo tomás todos los días y este dolor va a seguir. Entonces, para que no se instale crónico, porque después el problema es, en algo que fue provocado por una medicación, después la memoria celular te lo hace crónico. Se instala y se hace un camino neuronal. Entonces, después tenemos que desactivar ese camino. Entonces, bueno, vayamos tratando de inhibir lo que va generando, no la medicación, sino ese camino al dolor. Entonces, bueno, tal vez ahí nos va a costar un poquito, pero bueno, sabemos cómo es el proceso. Si yo no conozco el proceso, no te puedo dar lo específico. Yo necesito, por eso a veces yo hago muchas preguntas y mucha gente me dice, pero tanta pregunta, y sí, cuanto más mejor. Cuanto más vos me digas, más específico voy a ser. Entonces, ese sería el punto. Bien, acá ya estuvimos viendo algunas generalidades de los fitocannabinoides, bueno, estas siglas que ustedes van a ir viendo, ya vimos el THC, que es psicoactivo, el CBD, que es no psicoactivo, después tenemos otros psicoactivos que el CBN, entonces, bueno, estos son tal vez lo que más conocemos. Acá tenemos el CBN, también es psicoactivo en menor graduación, pero también es psicoactivo, y acá tenemos, bueno, algunos otros que estos son prácticamente muy difíciles hasta de graduar en las plantas, ¿sí? Porque no hay forma, inclusive hasta con laboratorio no tenemos forma de graduarlo, ¿sí? Acá tenemos algunas de las patologías que vamos a atender, pero la realidad es que si entendemos que reconstituye la información del cuerpo, es todas patologías y síntomas. No es mágico, pero va a reconstituir la información interna del cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo claro. Nos va a reconstituir la información interna del cuerpo. Y acá, este gráfico, que yo después se los voy a mandar, es como que tiene los distintos fitocannabinoides con las distintas dolencias, ¿sí? La forma de administración. Bueno, fundamentalmente, ya sea en frío, en calor, en aceite o en alcohol, sublingual. En la mucosa, sublingual, ya sea bajo la lengua o del labio. Del labio también. Tenemos a veces pacientes que no pueden levantar la lengua. Bueno, ponemos acá. En estas mucosas. Sublingual, la forma es, espero unos segunditos y luego trago. Mantengo ahí unos segunditos, sea alcohol o aceite, mantengo unos segunditos y luego trago. También puedo hacer alimentos, también puedo tener cremas, también puedo tener lociones, ¿sí? Hay muchas formas. La más efectiva, la gota. Acá les doy una fórmula que, si bien cada caso es personal, esta fórmula sirve para algo general. Es decir, en patologías agudas, yo divido para 1% de CBD, es decir, de fitocannabinoides,
divido el peso de la persona por 0,65. Y me va a dar el valor mínimo de gotas diarias. Y el peso de la persona por 0,33 y me da el valor de gotas máximas de día. Esto es a nivel generalizado. Más allá de que hay que estudiar la persona, pero esto sería una fórmula generalizada. Por ejemplo, un niño de 10 kilos pesa 10 kilos, divido 10 por 1,30, que sería, porque le quiero poner al 2%, cada 1% sería esa fórmula, le hago un extracto de un 2%, lo divido por 1,30, es decir, un mínimo de gotas de 8 gotas al día y un máximo de, de 2 gotas y un máximo de 8 al día. Entonces, yo le puedo dividir un máximo de 15 gotas y un mínimo de 8. En este caso específico de un niño de 10 kilos con un 2% de concentración. Una persona de 70 kilos con 5% de concentración me va a ir a un mínimo de 22 gotas por día y de 43 gotas por día. En un 5% de concentración. Pero esto es una fórmula generalizada. Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, los frasquitos de 10 mililitros son 200 gotas. Si yo te doy 43 gotas por día, ¿sí? Es que no te está sirviendo. Si vos necesitas 43 gotas por día, te doy un extracto de más concentración, para que tomes 15 gotas. Porque si no, un frasquito de 10 mililitros te dura 3 días. ¿Se entiende? Sí. Pero esa sería como la fórmula. La concentración como la... O sea, bien, la concentración tiene que ver con la patología y la intensidad del síntoma. ¿Cómo la controlás cuando haces el aceite? En el nivel de concentración de que haces la reducción. Cuanto más espeso, cuando vos no le pones, es decir, ningún tipo de diluyente, vos ahí tenés prácticamente un 100%. Sí. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una jeringa de 10 mililitros, ¿sí? Le agregás 100 mililitros de aceite y tenés al 10%. ¿Se entiende? Entonces, vos tenés que partir de la concentración dura, del extracto duro, y de ahí ir haciendo la reducción. Entonces, ahí vas sabiendo qué concentración le estás dando al aceite. Entonces, esa es la forma. Ahora, ¿cómo saber a qué persona? Y ahí es prueba y error, prueba y ensayo. Es decir, empezamos con algo relativamente bajo, como bien te dijo el médico, y vamos viendo. Si no da resultado, esperamos 3, 4, 5 días. Si no da resultado, subimos un poquito la dosis. Si no da resultado, un poco más de dosis, cambiamos la concentración. Si no nos da resultado cambiando la concentración, cambiemos la cepa. Tenemos que ir buscando y haciendo el Tetris hasta que nos dé el resultado. Pero no dejar el tratamiento. Mucha gente dice, no, lo dejo y... No, no dejar el tratamiento. Yo siempre digo lo mismo. No dejar de Esto tomar. no es un diclofenac. No. Me tomo la No. gota y se me calma. No dejarlo. Fibromialgia. Cuanto más va haciendo, por eso que yo les decía que el sistema endocannabinoide va recuperando información perdida, cuanto más lo vamos tomando, es decir, más cerca de mi patología voy a estar llegando. Sí, aparte vas limpiando. Tal cual, voy cosas. limpiando el camino. Estoy podando la planta y voy llegando a donde yo quiero ¿Por qué llegar. es normal tanta sequedad en la boca? Eso tiene que ver con el THC. Eso es un síntoma porque vos sos entonces sensible al THC. Te da sequedad. No. Eso hay que ver la patología. Lo que me está mostrando tu sequedad en la boca es que tu cuerpo es sensible al THC. Es instantáneo. Tu cuerpo, porque como ese extracto de toda la planta tiene THC. Entonces, lo que me está mostrando esa sequedad en boca es que tu cuerpo es sensible al THC. Lo que tendría que hacer es un THCA. Si vos no necesitas un neuroregenerativo, de hacerte un THCA, un extracto en frío, no en caliente. No hacer, esto se llama descarboxilización, que es el calentado en el horno. Entonces te lo hago en frío. ¿Por qué? Porque tu cuerpo me está mostrando, soy muy reactiva al THC.
Tengo una Perdón, Sí. pero no terminé de entender qué es lo que necesito. Que No, tu Reacciona cuerpo a tu reacciona al cuerpo. THC, pero tu patología no estaría necesitando THC, si no tenés neurodegenerativa. No tenés ninguna situación neurodegenerativa. Si tuvieras alguna situación neurodegenerativa, si no tenés ninguna patología que tenga las neuronas o las células que se están muriendo o enfermando celularmente. Entonces, para lo único que necesitamos el THC es cuando tenemos ese tipo de patologías. Entonces, en tu caso, necesitamos el THC no psicoactivo, que es el THC-A, Que es el del el frío. ¿Por qué? Porque su cuerpo me ha mostrado que es reactivo. Entonces, como ella no necesita, ¿para qué le voy a dar un síntoma que no es grato? Que es la boca seca. En el CBD, que ya me da, o que los otros que conseguí también, ya también estaba el THC, dijiste vos. Claro, porque seguramente lo hacen en caliente. Yo no. Porque ellos lo hacen caliente, ¿vos cómo lo No, ¿La pones al horno? No. ¿No? Entonces, no, la primera vez que lo escucho, lo del horno. entonces, si vos no la pones al horno, Lo secabas, dijiste vos. sí, No, pero no, no es sí, del yo freezer. cosecho, ¿no? la secás al aire, Las secaba al aire, después las pongo en el freezer, sí, y después, bueno, cuando tengo la cantidad para poder elaborar aceite, porque con un poquito no sé, la pongo con el alcohol. está bien. No, ella no está teniendo, ella es el THCA. Ella es THCA. Sí, si el THCA también te seca la boca, y bueno, ahí estamos entonces con los otros psicoactivos, los que es el CBN, el THCB, que entonces vos sos muy reactiva a la psicoactividad, porque eso es un síntoma de la psicoactividad, que no está mal, no es que te está haciendo daño, sino que... todo, yo a mí Claro. me dan cualquier fármaco, ahora bueno, pasa que también ahí ella- estoy hecha pelota, todo me hace a mí. Perdón, Claro. yo cuento mi experiencia. Yo en estos 2 años, yo dejé toda la medicación alopática. O sea, yo tomaba antidepresivos, tomaba todo para lo que te dan para la fibromialgia, que también es probar. Yo fui dejando todo. Y yo ahora solamente tomo el aceite. Perfecto. Ella todavía, hace muy poco que sabe lo de la fibromialgia, que tampoco saben si es fibromialgia o no. Claro. También toman la duloxetina, la pregabalina, ahora se la sacaron, entonces toman mucha medicación y el aceite. Sí, a ver, ahí habría que ver si algo no está haciendo, por ejemplo, si tomaste o tomás pregabalina, y ahí hay que hacer un preparado especial. Porque aquellos que han tomado pregabalina o tramadol calmador en muy alta concentración, es decir, que son los opiáceos, necesitamos otro tipo de armado de la fórmula, porque nuestro cuerpo está como más resistente, entonces necesitamos otro tipo de activador. Porque, bueno, si hemos utilizado mucho de esto, tenemos procesos de inhibición que, bueno, que hay que ordenarlos. Sí. Eso después lo podemos hablar con vos. Sí, no hay ningún problema. Bueno, lo que habíamos hablado de estatura y peso, Sí. entonces, bueno, sí. Con respecto a otras medicaciones que uno comienza a tomar, si uno deja de tomar, ¿eso te trae alguna reacción adversa? Si dejas de tomar, ¿qué? El CBD, por ejemplo. Si vos te dejas de tomarlo. No, a ver, el CBD, Que hay medicamentos que uno los tiene que retirar. los fitocannabinoides no tienen acostumbramiento, no son tóxicos, no hacen daño. Vos te podés agarrar un frasco de esto, tomártelo entero y lo único que estás haciendo es desperdiciando material. Es decir, no tiene ni adicción, ni toxicidad, ni acostumbramiento, nada. Adentro tuyo. Exacto. Es decir, vos podés tomarlo durante 2 años como ella y dejar de tomarlo y está todo bien. Y de hecho hay pacientes que como su sistema se estabiliza, lo dejan de tomar. Y otros que no. Es decir, cada caso es particular. He hablado con gente que le ha dado y no han hecho reaccionar, digamos, están muy bien tomándolo y cuando lo dejan de tomar, es como que, no, tienen que volverlo a tomar porque... Sí, claro, empeora, pero porque lo les hace necesita. bien, Sí, claro, claro. lo Es necesita. decir, por eso también Evidentemente eso lo es necesita. prueba y ensayo. Es decir, bueno, a ver, yo por ejemplo con Pinuera, con el tema de la diabetes, le dije, bueno, a ver, deja de tomarla y veamos qué onda. Y no, la tiene que seguir tomando. Ahora, ¿cómo nos dimos cuenta? Y porque así hay hipoglucemias. Entonces ahí dijimos, lo mismo que una persona hipertensa. Es decir, si vos empezás a tomar el aceite, sos hipertenso y te empieza a bajar la presión, no saques el aceite, bajá el remedio, bajá el losartán, bajá,
decir, bajar Pero remedio. acumulativamente tampoco te hace nada. No, Comes de por no, vida, jamás claro te que hace no. nada. Entonces, en el caso de mi nuera dijimos, bueno, ok, tomá, claro, y vayamos graduando La insulina. hasta que vos estés estable, que no hagas ni hiper ni hipo. Veamos cuál es. Y fíjate que no es tóxico, yo tengo un nietito de 4 meses y desde la panza y nació prematuro de 1,5 kilos, solamente no le dieron cuando tuvo nasogástrica, pero estando en neo ya le empezamos a dar y él toma todos los días extracto. Todos los días toma mi nietito de 4 meses. Mirá si no es tóxico. Y de hecho la literatura te dice no dar a embarazadas y no dar a bebés. Y yo lo hablé con los médicos y lo hablé con ella y le dije, yo me arriesgo, nosotros también. Y le dimos. Y fue espectacular. Espectacular, un embarazo de altísimo riesgo, espectacular el gordo, y hoy, más allá de que tuvo algunas cositas, está fantástico. Él y ella tomando los dos el extracto. Con distintos procesos cada uno, sí, pero cada uno toma su extracto. Entonces, no hay toxicidad. Si no, no se lo demos tampoco a los animalitos, a un animalito de esto que pesa 2 kilos. Si fuera tóxico, no se lo podrías dar. Y acá todos tienen. No es. Sí, bueno, el gatito de ella es otra cosa. El animal es mucho más, Claro. y nota mucho más rápido. Entonces, no, hay cero acostumbramiento y cero toxicidad. Cero, totalmente. Hay algunas, a nivel laboratorio, podemos conseguir y están llegando cápsulas, y por ejemplo para los chicos están llegando caramelos, caramelos, yumis, pero bueno, también lo podemos hacer caseros, Entonces ahora vamos a ver algunas recetas, si bien estuvimos, bueno, acá se me cortó un poquito, vamos a ver, bueno, que es un poquito como ella dijo, ¿no? Es decir, la forma es sacar la planta, ¿sí? Cortamos la planta, toda la planta, tallo, hoja, raíces, flores, todo lo que tengamos de la planta. Las raíces tienen una excelente concentración. La ponemos un rato al freezer, si la dejamos más días mejor. Y luego tenemos nuestras dos posibilidades, en frío o en caliente. En frío, directamente así, al alcohol, en caliente, al horno, se hace polvo y eso al alcohol. Una vez que macera, yo la dejo no menos de 90 días, en frasco oscuro, sacudiéndola todos los días. Yo le emito Reiki, yo también le hago algunas cositas extras, algunos mimitos. Una vez que tenemos el extracto, yo lo hago en cacerolita de vidrio con baño María, va al baño María, reducción a resina, reducción a una cosa durísima. A partir de ahí, las distintas reducciones con el aceite de oliva alto oleico, es el ideal. El alto oleico, el que tiene buena concentración de omega 3, omega 6 y omega 9. Ahora, de la misma forma, puedo hacer, por ejemplo, manteca. Supongamos que yo le quiero dar a mis hijos, a mi marido, para que todos tengan preventivo. Bueno, agarro 1 o 2 panes de manteca, lo pongo al baño María, le pongo unas hojitas de cannabis y lo empiezo como a calentar que no hierva. Y que quede ahí media hora, 1 hora, haciendo esa manteca. Una vez que extrajo todo el cannabis, después de 1 hora al fuego hiper mínimo, cuelo, es decir, saco esas hojitas, que esas hojitas si quieren las puedo poner en una ensalada, por ejemplo, por más que estén cocidas, las puedo cortar y las pongo en una ensalada. Acá no se desperdicia nunca la planta, a menos que haya estado en el alcohol. Esta no estuvo en alcohol, esta salió de la planta a la manteca o del freezer a la manteca, no estuvo en alcohol, ¿sí? Y es fresca, no es secada. Bueno, cuelo esa manteca, la pongo en moldecitos y esa manteca la uso para untar, para hacer tortas, para freír una cebolla y hacer un guiso, para lo que quiera. Se llama cannabutter, o manteca de cannabis. Y es fantástica. Estoy con mucha ansiedad porque tengo un examen, un tecito.
agarro unas hojitas, agüita, chorrito de aceite de oliva, o una cucharadita de aceite de coco, o un chorrito de leche entera, materia grasa, pero un poquitito, una gotita. Yo tomo el mate, que si yo les doy el mate, que le pongo hojas y aceite de oliva, no se dan cuenta. Yo tomo un mate que es autocebante, ¿no? Y yo viajo todos los meses a ver mi nuera y mi hijo a Mar del Plata, y el viaje pasado, me estaba mi nuera lavando el mate y me dice, che, Nora, está grasoso. Sí, no te hagas problema. Digo, claro, yo tomo con aceite y la parte interna queda un poquito grasosa, pero les puedo asegurar, el sabor no se nota y no lo percibís. Lo que pasa es que una gotita que le pones en el agua desparrama y ya está, y ya vehiculiza. Entonces, todo el agua que yo consumo en esta casa tiene hojitas de cannabis. Para el café, para el mate, para el té, para los fideos, para todo. Bueno, vamos al norte y todo eso. Sí, claro. Sí, pero a lo que hablo es rutinaricemos. ¿Por qué? Porque es preventivo. Y vas a Es preventivo. Entonces, a una persona adulta, a un niño que no tiene ningún síntoma ni patología, le empezamos a dar de esta agüita o de esta manteca y le estamos dando calidad, le estamos realmente garantizando una calidad de salud, de estabilidad psiquiátrica y emocional, muy importante. No hay que tener una patología para empezar a cuidarnos. Y esta planta es eso lo que nos permite. Entonces, tenemos el aceite, el extracto, bueno, lo podemos vehiculizar por una crema de masajes, por un Vivaporú o un Mentizán, lo podemos vehiculizar en un aceite de jojoba. Entonces, si tengo dolores, me hago masajito con eso. Si voy a hacerme un masaje, me llevo mi aceitito y que me hagan masajito con eso. Le puedo poner un extracto natural de lavanda. El mismo aceite que ingerimos. Claro. ¿Y a la crema cuánto le pones, por Y ejemplo? le pones de acuerdo al dolor. Por ejemplo, si le pones en 100 mililitros, en 100 gramos, le pones dos jeringas, que son 2 centímetros cúbicos, eso va a ser cosmético. Entonces te sirve para arrugas, para manchas, para toda la parte cosmética, ¿sí? Si vos le pones un poco más, le pones unas 5 o 6 jeringas, es decir, 5 mililitros, ya es para los dolores. Si le pones la sinergia con un Vivaporú o un Mentizán, te sirve para asma, para dolores, para hacerte un masaje reflexológico. Entonces, antes de acostarte, te pones en la planta del pie una buena cantidad de Vivaporú con aceite de cannabis, te pones una media. Entonces te acostás con eso. Y todos los dolores, los problemas que vas a ir teniendo desde el proceso de reflexología, te va resolviendo tanto el Vivaporú que abre y hace que el cannabis entre en la zona reflexológica. Entonces es una excelente terapia para hacer algo integral. Después a veces tuvimos un día cansador, no sé, con un jefe que nos dio una reunión jodida, un viaje complicado, bueno, esto me regenera. Tengo para darme un baño de inmersión, me pongo 10 gotitas de un buen extracto y me pongo ahí en el agua. No es hidrosoluble, sí, pero eso, el calor del agua hace que se desparrame y como el aceite ya es hiposoluble, claro, me va a entrar en el cuerpo. No se diluye en el agua, pero sí el calor del agua la expande y hace que el aceite me entre al cuerpo. Nora, Dime. a mí me gustaría tomar el tema como prevención, ¿no? Sí. El problema que yo tengo es que me hacen pruebas de alcohol y Bien. droga en el trabajo. Eso lo habíamos hablado. Sí, Ahí hay un punto. Vos, ¿son random o sabés qué día? No, son random. Es un tema, ¿por qué? Porque la probabilidad de que me salga positivo Sí, ¿no? sí, Está. a menos que tengas una cepa alta en CBD, baja en THC, porque de lo único que te van a hacer es de THC, Correcto. ¿sí? Si vamos a lo real, si vos la tomás en frío, no estás activando el THC. Ahora, yo no sé si en prueba el THC-A, que es no psicoactivo, también te lo toman. ¿Se entiende? Porque si vos lo haces en frío, no debería accionar el THC, pero sí el THC-A. Entonces, ahí no sabría decirte si los reactivos que utilizan para esa muestra toman también el THC-A
o solo el THC. Si solo te toman el THC, no tenés problema mientras no tengas activada la planta, mientras no hayas hecho la descarboxilización, ¿sí? Pero si en el reactivo te toman el THCA, Podría ser un poquito proactivo e ir a declarar que voy a empezar a tomar este aceite. Sí, ¿No? Y sí. decir, bueno, si ustedes me hacen una prueba random y si sale esto... eso estaría genial. Bueno, Eso estaría genial. O directamente O preguntarle, preguntar mire, si... yo estoy queriendo empezar a tomar Claro, esto. sí, sí. ¿Hay algún problema con esto? bueno. Porque ahí me parece que estaríamos como bien cubiertos. Porque haciéndolo en frío, el THC no tendría que salir, pero sí el THCA. ¿Cuánto tiempo dura, por la pregunta que él hizo, que te dura en sangre eso? 7-10 días, más o 7, menos. 10 días. Sí. Pero De acuerdo a la el concentración, análisis que te hagan tienen que poner un reactivo. Sí. Tal cual, tal Yo cual. lo pregunto por los dosajes, porque la insolación Claro. pero si lo Claro. hacen en base a las medicaciones que toman. A Claro. ver si esto puede alterar el dosaje No, de no, esto. porque tienen que pedir ese marcador. Tienen que pedir con ese marcador. Sí. Bueno, hasta acá la teoría. ¿Qué dudas o qué quisieran saber que de golpe no lo charlamos? ¿Qué receta, qué duda, qué cosa? ¿O Por qué? ejemplo, Sí, con el tema del alcohol, sí. sería triple destilación, podría ser ginebra. A ver, si bien lo podés hacer con un alcohol comercial, estás haciendo un extracto hiper caro. Es decir, el alcohol triple destilación sale 100 pesos el litro, o menos, y de golpe no tiene sabor. Ay, ya que justo hizo No, el tema más que nada era por la graduación. No, porque vos Eso directamente se al de evapora. triple, al de cereal, ya tiene la graduación necesaria, ese lo tomás, es decir, le podés hacer una disolución si no te bancás el alcohol, No, pero... pensando en que decía alcohol a progresión y de alta graduación. O sea, Sí. un alcohol medicinal tiene más graduación que una ginebra. Claro, pero el triple cereal, el que comprás para hacer licores, ese sería, sí, es, La pregunta es la siguiente, vos usás el alcohol, ¿no? sí, Pero vos después de ese alcohol lo evaporás. totalmente, Total. por eso se lo podés dar a niños. Pero a lo que voy, que si es de cereal o este que dice, porque yo también escuché en uno de los talleres, que yo lo uso, que usaban alcohol isopropílico. No, Porque, bueno, lo escuché. no, Yo no lo uso, pero porque arrastraba mucho mejor, no, pero es tóxico. pero que después en la evaporación, esa fue la explicación que dieron, pues yo lo pregunté. No, la atención. Porque vos evaporás el alcohol, pero no las cargas químicas. Claro, ¿no? No, Yo uso el de cereal. no, es tóxico. No, jamás. Pero No. pero habían dicho que hay isopropílico de uso medicinal. Sí, medicinal, y puede tener externo. Ah, No, no pregunto porque No, está bien. desconozco, No. y a mí me llamó toda El la único atención. alcohol medicinal que se puede decir es el etílico. Claro, claro. Etílico. Sí, Pero- yo uso el de cereal. Sí, lo compro en una Pero droguería. incluso vos podés comprar un alcohol etílico medicinal y hoy día algunos están teniendo bactericida y antibióticos. Entonces, incluso el etílico, que lo compras en la farmacia, Sí, no te conviene utilizarlo para ingesta, sí. porque algunos vienen con esa mínima, es Claro. una mínima bactericida, O sea, pero lo que siempre el tienen. de cereal. Sí. Es lo ideal. Yo O uso una bebida alcohólica. Sí, una bebida alcohólica también, cualquiera. Lo que pasa que más hoy están, creo que más Mucho caras más caras, de sí. ese Otra parte de precio. la graduación es Sí. Por eso, y la graduación es menor. Entonces, el ideal es, y yo realmente utilizo mucho para los insumos Mercado Libre, que tiene de todo y tiene muy buena calidad. Entonces, el alcohol cereal lo pueden tranquilamente, o si no, En yo las les paso. dietéticas es más caro. Sí, yo si quieren después les paso, muchachos, donde yo compro, que es muy económico, en la zona de Villaluro, muy accesible, porque a veces Yo utilizamos también muchas, compro en Villaluro. el Pidio Gonzalo González, González. sale 5.500. Sí, ahí compré. Bueno, ahí está. Y compré ahí, es una casa Claro, particular. y compré la Química Oeste también. También, la pero es de un poco más Rivadavia. cara. Es un poco Es un poco más cara. Pero el Pidio Sí, González, el Pidio González es sí. buena la calidad. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieras saber? No, mira,
Bueno, Perdón, sí. ¿en todos los casos sabe el apetito? No, no tendría por qué. Te abre el apetito, Y lo usás para que te haga el apetito. sí, pero también si tiene el THC psicoactivo y vos sos el THC reactiva. Porque si no, no tiene por qué. Por ejemplo, mi ejemplo que vos me decís y yo adelgacé un poco. Claro. Bueno, por eso hay que... Estoy re débil y recontra delgada. Es que por eso hay que ver cada caso. Cada caso. No. Nada que ver. Sí. La patología, la contextura física, la edad y el sexo. Sí. Calma las roturas de sillones. No, te calma la ansiedad del perro y en definitiva termina calmando la rotura del sillón. Pero desde calmar la ansiedad del perrito. Por ejemplo, yo a veces lo que hago con una loción, cuando no se dejan a veces dar la gotita, vaporizo el cannabis como si fuese un rociador. Entonces, les calma en la zona. Al entrarle por nariz, va directamente a pulmón y las calma. La loción también la uso, por ejemplo, para psoriasis, para caspa, para dolor. La loción directa. La crema es fantástica. La crema hay que hacerla. La loción se elabora con la misma graduación en alcohol, pero es más suave, es decir, no lo llevas a resina, y en vez de diluirlo en aceite, lo diluís directamente en alcohol y agua destilada, o agua hervida. Y eso lo pones en un rociadorcito y vaporizás la zona, para dolores de artritis, de artrosis. Sí. A ver, ahí podés hacerle alcohol de farmacia, porque es externo. Ahí le podés hacer. Lo que pasa es que si vos compras, no sé, 5 litros de alcohol de cereal, lo haces con ese. Pero ponele que no querés hacer extracto, querés hacerte la loción, podés hacerlo con el de farmacia. La loción sí, porque es externo. ¿Sí? Y ahí podés hacer el ahora, otro. yo, por ejemplo, diluyo de la jeringa, o sea, yo cuando rompe la última burbuja de alcohol, estoy así, Sí, cuento. sí, pero pueden ser horas y horas y horas. Llegas así, después te quedas ahí mirando hasta la última, ahí, bueno, lo que aprendí, ¿no? Que se tiran 3 gotitas de agua y listo. Sí, en realidad para que se termine de evaporar. Claro. Bueno, yo eso lo sacás en la jeringuita, jeringa, y después yo uso un ml, nunca sé qué, sí, mililitro. Un milímetro cúbico, nunca sé qué, qué medida es. Chao, mi amor. Cualquier duda, me la pasás. Sí. En 30 de aceite. Bien. De oliva. Eso está bien, Sí. porque después también el otro... ¿Cuántos mililitros en la jeringa? No, yo utilizo 1 mililitro. 1 milímetro en los 30. Sí, y ahí estás teniendo un porcentual de un 5, 10%. Porque, por ejemplo, en otro, yo cuento porque fui a muchos talleres, ¿no? Primero, también era re prejuiciosa, a mí no me nombraron el cannabis porque para mí era, no, viste, mala palabra, hasta que accedí. Después, por ejemplo, en otro lugar hacían en el gotero, como si fuera el equivalente a 6 granos de arroz, decían. Sí. En la teoría, ¿no? Cuando explicaban y cosas. Claro, porque esos 6 granos de arroz son aproximadamente 1 mililitro. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Está bien, bárbaro. Es lo mismo. Si de golpe no tenés una jeringa graduada, más o menos esos 6 granitos de arroz es 1 mililitro. Sí. Lo que pasa es que tiene que ser la jeringa de mililitro, porque vos te compras una jeringa más grande y son 10 mililitros. Claro, no. Tiene que ser la jeringa de mililitro. Sí. Cuando usas la dilución en alcohol, sí. o sea, la secas, la maceras en alcohol, después la llevas al fuego para concentrar y tener la resina. Ahora, si vos dejas el alcohol, vendría a ser la pintura madre. Claro. Ahora el tema es... Pero también la tenés que vaporizar. Bueno, no a resina. Está bien. Ahora el tema es el siguiente. Yo cuando llego a resina sé que es puro prácticamente. Sí.
Ahora, cuando yo no evaporo todo, Ahí lo no que... o sea, necesitaría saber cuántos gramos aproximadamente de producto seco, en qué cantidad de alcohol, para tener una idea de cuál es la concentración. Y ahí lo haces en el producto seco en función del alcohol. Claro, pero... Por ejemplo, 100 gramos, Sí. ¿sí? Vos para que te sea de un 10% le pones 1 litro. ¿Mm? Entonces, y en ese va a ser un 100%, es decir, un 10% del 100%. Si yo, que diluya, exactamente, lo voy bajando. Para utilizar la raíz, la primera vez que escuché Sí, que... la raíz la puedes hacer de 2 formas. O haces con la peluquería sin que se te murió la planta, es decir, cuando haces la limpieza de hojas, una vez que floreció, lo ideal es lavarle las hojitas, las raíces. Sí. Eso te quería. A ver, para todo lo tumoral. Para todo lo tumoral. ¿En la raíz? La raíz. Y para todo lo autoinmune, fibromialgia. Yo no ponía las raíces. Todo lo autoinmune. Pero primero se lavan. A ver, claro. Yo, pero, por ejemplo, ahora tengo, no sé cuántas son, 4 plantas, más o menos 4. Para mí le faltan unas, para mí no, tengo la lupita, entonces voy mirando y creo que una semana, 10 días me falta para cosechar. Hasta ahora yo hacía lo que hace la gente recreativa, cortaba la planta. Claro, la matás. Sí. No, Bueno, vos, no es más, podés hacer, para que tenga mayor concentración de fitocannabinoides, cuando te está faltando una semana, hacer la técnica del quiebre. No cortás el cogollo, lo quebrás y lo dejás colgadito. ¿Qué es lo que pasa? El cogollo quebrado, que va a tender a reconstituirse, va a buscar fuerza para reconstituirse. Entonces, lo dejás una semanita y después lo cortás. Pero cortás solo el cogollo. No la planta, solo el cogollo. Claro, pero esa es la técnica de lo recreativo, que te la matan, una pobre... Claro, bueno, yo no, pero cuando usás la raíz sí voy a usar todo. No, porque a ver, vos podés, cortás el cogollo, sacás la planta, lavás la raíz, le haces peluquería, si cortás los bordes, la volvés a plantar en sustrato, le volvés a dar todos los mimitos que necesita, sustrato nuevito, que tenga buena fuerza, le volvés a dar toda la cosa, y esa peluquería es la que usás. Igual. Y hojas y claro, igual. Freezer, si querés que tenga THC activo, horno, y si no, directamente aceite, alcohol. Si podés, la picás, porque es madera, Lo que pasa es que si le hiciste peluquería, tenés los pelitos. Tenés los pelitos. Entonces ahí podés hacer un machacado en un morterito, un machacadito y al alcohol. Yo te recomiendo macerar separado. Hojas y tallo por un lado, raíz por otro, flor por otro. ¿Por qué? Porque si vos tenés una persona que no tiene, no sé, autoinmunes ni tumorales, ¿para qué le vas a poner raíz? Si vos tenés una persona que tiene mucho dolor, preferible más hoja que flor. Más hoja y tallo. Entonces, si vos tenés una persona que tiene problema metabólico, problema de epilepsia, más flor que hoja. Entonces, teniendo las 3 maceraciones, vos podés hacer la mezcla. Entonces, lo que vos podés hacer es, tenés las maceraciones, hacés las madres, y tenés las madres. Yo a la madre le digo a la resina. Sí. Hacés la reducción. Claro, hacés la reducción y guardás las 3 reducciones. Y después me armo la tintura como la persona necesita. Yo a eso le digo la madre. Entonces yo tengo las distintas madres de distintas cepas, de tallo, de flor, de raíz, y con eso voy armando las flores de baja. Tal cual. Claro, tal cual, tenés razón. No, esas las puedo tener en heladera, ¿sí? O en un lugar seco, fresco, oscuro. ¿Sí? Oscuro. Pero en fresco, en el freezer, la planta viva. ¿Y cómo sé si las especies, por ejemplo, que yo tengo son, bueno, yo creo que son buenas para mí, porque es la única que usé? Sí, a ver,
Si te eso hace bien, claro, ahí Bueno, va, sí, eso es ya prueba y sé, pero ensayo. digo, Eso es ojo, prueba y ensayo. yo digo lo... De- No, sí, no como me doy cuenta qué especie es, sino que, por ejemplo, Claro. yo uso esta Super Silver Haze y la Lemon Kush. Lemon Kush. Pero también me habían regalado unas semillas de una que decía CBD verbena. Sí, verbena. Verbena. Esa es alta CBD. Bueno, Esa es muy y buena para alto CBD. la tengo ahora, una de esas plantas está para cosechar. Divina. Sí, sí, sí. Divina, divina. Sí, sí. Después te muestro que está. Esa es alta en CBD. Claro, esa es alta en CBD. Tiene un ratio que puede llegar a ser 1,20. Tiene 20 moléculas de CBD por una de los otros fitocannabinoides. Igual THC tiene. Sí, 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 todas tienen todo, ¿sí? Pero los ratios, los porcentuales varían. Ajá. Es decir, la realidad es que a menos que tengas un laboratorio, o que seas Claro, un biólogo, es casi claro, imposible tal por la cual. cantidad de variedad. Tal cual. La cantidad de variedad. Es decir, Sí. yo cuando consigo una planta, lo que digo es que decime qué cepa es. Cuando no saben decirme, por más que la planta esté hermosa, la verdad que no, porque Porque no tengo podés es que tengo que evaluar. probar demasiado. Claro. Entonces yo prefiero, por ejemplo, cuando a veces voy a ver a mi hija que vive en Italia, me traigo semillas de distintas cepas, que allá se compra Sí. en el kiosco. Entonces, me traigo semillas y después hago las plantas, pero sabiendo de qué cepa. Porque si no tengo que probar demasiado, tengo que tener mucha casuística para saber, bueno, a ver, la lavander, bueno, a ver, ¿A quién sí, le puedo hizo ir bien? al libro, Sí. puedo ir al libro, pero si no me decís que es una lavander, ¿cómo hago? Sí, si no la probaste Si vos me nadie, regalás, no. claro, vos me regalás una plantita y me decís, no sé qué cepa es. Bueno, me la puedo usar para mí, pero no la puedo utilizar para otro, porque si no tengo demasiada prueba y error para saber, puedo saber si es activa o índica, pero no puedo saber, si no tengo un laboratorio o algo, qué sepa. Sé que es subespecie, pero no que sepa. No puedo saberlo. Yo tengo un amigo que tiene un montón y dijo, bueno, decime, pero no sabe él tampoco. Claro. Entonces, tiene semillas, todo, pero no sabemos de qué es. Y ahí es una lotería, es decir, bueno, empiezo a probar y que me empiecen a hacer efecto. Sí, lamentablemente cuando no sabemos la cepa, no nos va a hacer mal, pero no es tan específico. Claro. Pero bueno, la realidad es que te va a hacer bien. Claro, Es decir, vamos a ser sinceros, mal no te va a hacer. claro. Tal vez no es estrictamente específico, pero te va a hacer bien. O sea que dentro de la sativa y la índica ahí están las distintas cepas. Yo Claro. la primera vez que escucho, por eso perdón. Claro, porque se me claro, a olvida ver, que son- tal vez lo más importante es tener claro si es sativa o si es índica. Claro, eso es lo que yo entendía. Y Si después- vos tenés que vigorizar, voy a una sativa. Si yo tengo que disminuir, voy a una índica. Y eso sí es fácil de ver cuál es, de distinguirla. Ahora, la cepa, bueno, probemos. ¿M? Pero sí lo basal, es decir, es verdad también, como te han dicho, que a la larga, como todas tienen como los mismos componentes, y uno va variando, y tal vez hoy una índica no te hace del todo bien, pero en un mes sí. Y sí, es verdad, es válido. Lo que pasa es que, bueno, a una persona que hoy está con estrés, darle una sativa o TDA, y no le voy a dar una sativa. Hasta que- Prefiero darle si puedo, le doy primero una índica. Entonces le doy una índica, si no me da el resultado que quiero, ahí empiezo a calibrar. Pero entonces vos, Alejandra, no sabés que... estas son sativas, seguro, sativas, sí, son sativas. Otra cosa que yo también escuché es que gente con fibromialgia en la primera hora de la mañana toma sativa. Claro, porque Y vigoriza después- y a la noche Y a la indica. noche indica, Claro, está porque- perfecto. Para relajar. Está perfecto. O un blend. Claro, también. Dentro hay de una- la misma haces un blend. Entonces te va estabilizando. Sí, pero claro, eso está perfecto. Esas dos que te dije yo son las dos Sativas. sativas. Sí, sí. Y la nueva esa que te dije de También. verbena, también es Sí, sativa. sí, también es sativa. Ah, También es sativa. sí. Es decir, no creo que haya índica, verbena, CBD. No, me parece que son sativas. Pero te lo averiguo bien. Pero Venaura con verbena. sí, es alta CBD. Es un alto ratio de CBD. Ah, ahí me acordé. ¿no? Bueno, Bueno, todas las dudas que tengan, todo lo que necesiten a nivel personal, con gusto,
Y esto es la explicación de cómo haces el... Claro, la receta. Y hay varias recetas más, pero bueno, después de última, Sí. lo que pueden hacer por WhatsApp, me pasan sus mails, así les mando toda la información, por recetas hay, pero les di las básicas, que son las más importantes, la manteca, el aceite, porque la manteca la usan en todo, la manteca, el aceite, la tintura madre y las lociones. Con esas 4 recetas tienen para todo. ¿Esto nos podés mandar? Sí, por eso, PDF que me mandás tu mail por WhatsApp, y así yo en un ratito ya te mando todo esto en PDF. Como yo, porque me enteré por ella. Ahora te doy. Yo tampoco tengo el WhatsApp. Ahora te doy. Consulta. Sí. Ahora te doy mi WhatsApp y ahí lo vemos. Bueno, Gracias. sí, mi amor. Sí, mi amor. Otra línea telefónica. No, el WhatsApp, bueno. el WhatsApp mismo, y ahí estamos. Estamos en contacto. Nina. Hasta luego, Tomás. Chao, suerte. Cuídense mucho. Ahora, mi suegra, bueno,